En este vídeo vamos a ver cómo obtener y procesar lecturas del sensor MPU6050 con Arduino. El sensor MPU6050 es una IMU o Inertial Measurement Unit, ¿vale? Que incorpora un acelerómetro y un giroscopio de 3 ejes. Es decir, que el sensor nos entregará lecturas de aceleración y velocidad angular en sus ejes X, Y y Z. Procesaremos estas lecturas para calcular la inclinación del dron en grados, ¿vale? Que serán después utilizadas por el control de estabilidad. Los que tengáis el PCB tendréis el sensor ya conectado y listo para ser programado. Los que no tengáis el PCB no pasa nada, ¿vale? Podéis echar un vistazo al curso que os he dejado en la descripción del vídeo, o podéis usar también una placa Arduino Nano y conectar el sensor como se ve en la siguiente figura. Si venimos a la Product Specification del sensor MPU6050, ¿vale? A la página 21, tenemos por aquí esta imagen con los ejes X, Y y Z del sensor. Tomando como referencia este punto, ¿vale? Que indica la posición del pin número 1 del chip, pues este sería el eje Y, este el eje X y este el eje Z. Ya veis que la figura también indica el sentido de giro de las rotaciones en cada eje, ¿vale? Pues utilizando los signos positivo y negativo. Ya veis, por tanto, que la orientación del sensor en el dron determinará cuáles son sus ejes X, Y y Z. En nuestro caso, el sensor está montado con esta orientación en el PCB y el PCB está montado así en el dron, ¿vale? Por lo que este sería el eje X del dron y las rotaciones en este sentido serían las positivas. Y nada, pues este sería el eje Y y este el eje Z. Dicho esto, vamos a comenzar viendo cómo obtener lecturas RAW o lecturas en crudo de este sensor. Estas lecturas RAW serían aquellas lecturas aún sin procesar que envía el sensor a nuestro Arduino por I2C, ¿vale? De ahí su nombre de lecturas en crudo, ya que se trata de todo el paquete de variables aún sin procesar que envía el sensor. Ahora veremos cómo leer esta información con Arduino. Para ello vamos a recurrir al datasheet del sensor, que os he dejado por cierto en la descripción del vídeo. En la página 6 tenéis una tabla llamada Register Map. En esta tabla aparecen todos los registros del sensor que podemos leer o escribir. Veis que hay algunos que están marcados como read-write y otros solo como read. Utilizaremos estos registros tanto para configurar el sensor como para leer las lecturas que haga. Como veis, son registros de 8 bits, ¿vale? De 1 byte. Más abajo, en el datasheet, aparece información detallada de cada uno de estos registros. Nosotros vamos a dejar todos en su configuración por defecto, excepto 3 de ellos, que son los siguientes. En primer lugar, vamos a modificar el registro 6B. El sensor MPU6050 entra automáticamente en modo sleep cuando arranca. Esto aparece especificado en la página 9 del datasheet, ¿vale? Por aquí. Lo primero que haremos en la inicialización del sensor será deshabilitar este modo sleep. Para ello tendremos que acudir al registro 6B y modificarlo. Si venís a la página 41 tenéis un apartado dedicado a este registro. En nuestro caso vamos a configurar los 8 bits a 0, ¿vale? Device reset a 0, sleep a 0, cycle a 0, el bit 4, bueno, está reservado, temp dist a 0 y la configuración del oscilador también a 0. Para más detalle, como decía, aparece detallado todo en esta página, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo trasladar todo esto a Arduino. Pues nada, tengo por aquí este código para hacer lecturas RAW con Arduino. El código es ligeramente distinto si utilizáis el PCB o si utilizáis un Arduino Nano. De todas formas, os he dejado las dos variantes del código en la descripción del vídeo. Pues nada, dicho esto, empezamos viendo la versión para STM32. En primer lugar, incluimos la librería Wire, que es la que nos permite utilizar el protocolo de comunicaciones I2C. La siguiente línea sirve para definir cuál de los dos puertos I2C del STM32 queremos utilizar. Recordad que el STM32 tiene dos puertos I2C, ¿vale? Y que al diseñar el PCB
hemos utilizado el puerto número 2 para el MPU 6050. Y después, pues lo típico, ¿vale? Definimos la dirección I2C del sensor, que suele ser la 68, y declaramos las variables necesarias. Y nada, para modificar el registro 6B, simplemente iniciamos comunicación con el sensor, acudimos al registro 6B y escribimos en él lo que corresponde, ¿vale? En este caso, 8 ceros, como acabamos de ver en el datasheet, que en hexadecimal se expresa de esta forma. Y hecho esto, simplemente cerramos la comunicación con el sensor. Tan fácil como esto, ¿vale? Ahora, al arrancar, lo primero que hará el sensor es deshabilitar el modo Sleep. Hecho esto, pasamos a ver los siguientes dos registros que vamos a modificar, ¿vale? Que son los registros 1B y 1C, que corresponden con la escala del giroscopio y del acelerómetro, respectivamente. Empezamos, si os parece, con el registro del giroscopio, ¿vale? Que es el 1B. Si venís a la página 14 del datasheet, tenéis esta tabla con diferentes escalas a las que podemos configurar las lecturas del giroscopio, que ya veis que vienen indicadas en grados por segundo. Recordad que el giroscopio mide velocidad angular, ¿vale? En nuestro caso, no necesitamos leer velocidades de giro muy altas, ya que el dron debería estar casi todo el tiempo estático en sus 3 ejes. La configuración que he escogido es de 500 grados por segundo, aunque no nos deberíamos acercar ni a una fracción de esta velocidad. Para configurar los 8 bits de este registro, vamos a mantener todos los bits a 0 y vamos a jugar con estos 2 bits denominados fs_sel, que utilizaremos para la configuración como aparece en esta tabla. Podemos traducir esta tabla a 2 bits de la siguiente forma. La primera opción será 00, la segunda 01, la tercera 10 y la cuarta 11, ¿vale? Por tanto, el bitset nos quedará de la siguiente forma. Empezando desde la derecha, que es el bit número 0, tendríamos 000, ya que los primeros 3 bits están reservados. Luego tendríamos 01, que equivale al fs_sel que acabamos de configurar. Y por último, 000, ya que no nos interesa ninguna de estas 3 opciones, ¿vale? Ahora le damos la vuelta a este bitset y aquí tenemos los 8 bits que tenemos que configurar. Si abrís la calculadora y escribís esto en binario, obtenemos un 8 en hexadecimal. Una vez configurado el giroscopio, vamos a seguir el mismo procedimiento para configurar el acelerómetro. Si venís ahora a la página 15, ya veis que el bitset es idéntico al del giroscopio, solo que aplicado al acelerómetro. En este caso, vamos a configurar una escala de ±8g. Recordad que un g equivale a la aceleración que ejerce la gravedad terrestre, ¿vale? Y que es de unos 9,8 metros segundo cuadrado. Por tanto, en este caso, el bitset completo, ¿no?, quedaría de la siguiente forma, que equivale a un 10 en hexadecimal. Si venís ahora a Arduino, pues mismo procedimiento que antes, ¿vale? Iniciamos comunicación con la dirección del sensor, acudimos primero al registro 1B y escribimos un 8 en hexadecimal. Hecho esto, cerramos la comunicación con el sensor. Y mismo procedimiento con el acelerómetro, ¿vale? Pero escribiendo un 10 en hexadecimal. Y nada, esto es todo en cuanto a la inicialización del sensor, ¿vale? Una vez configurado el sensor, vamos a ver cómo hacer lecturas del giroscopio y del acelerómetro. Estas lecturas que hace el sensor se guardan en los registros de la tabla marcados como out, que son estos que tengo por aquí. Lo que tenemos que hacer nosotros desde el STM32 o desde el Arduino es leer estos bytes, ¿vale? Estos registros. Por ejemplo, los 2 primeros registros corresponden al eje X del acelerómetro. Veis además que tenemos un byte que es low y otro byte que es high. Concatenando estos 2 bytes obtenemos una lectura raw o en crudo de la aceleración en el eje X. Por tanto, para leer la aceleración y la velocidad de giro en los 3 ejes, en total tenemos que leer 12 bytes, ¿vale? 6 variables de 2 bytes cada una. Además de esto, el MPU 6050 incorpora también un sensor de temperatura donde los datos son enviados en 2 bytes, ¿vale? Que serían estos dos de aquí.
Por tanto, el paquete completo que recibiremos desde el sensor MPU 6050 estará compuesto de 14 bytes en total. Pues dicho esto, vamos a Arduino y nos ponemos a programar, ¿vale? La parte de lectura del acelerómetro y del giroscopio la haremos dentro del loop para poder hacer lecturas de forma continua, ¿vale? Una y otra vez. Para ello vamos a utilizar estas líneas de código que tengo por aquí. Lo primero que hacemos, ya sabéis, es comenzar la comunicación con el sensor. Después tenemos estas 3 líneas de código. Con esto, lo que le decimos al sensor de alguna forma es lo siguiente. Oye sensor, envíame por favor 14 bytes empezando desde el registro 3B. Si venís a la tabla del datasheet, veréis que el 3B es el primero de los 14 bytes donde se almacenan las lecturas que hace el sensor. Al hacer esta petición, el sensor nos enviará 14 bytes y en este orden, comenzando desde el registro 3B. Después, en este bucle while, simplemente esperamos a recibir esos 14 bytes. Y una vez recibidos, concatenamos los bytes por parejas para conseguir las lecturas raw o en crudo. Las 2 primeras lecturas son para la aceleración en el eje X, las siguientes para la aceleración en el eje Y, etcétera, ¿vale? Así con los 14 bytes, siguiendo el mismo orden de la tabla del datasheet. Como os habréis imaginado, estas variables son de 16 bytes, ¿vale? De ahí que hayamos declarado estas variables como int16 en STM32 o como int en Arduino. Y esto sería todo, ¿vale? Simplemente, para finalizar, visualizamos las lecturas por el monitor serie y nada, vamos a ver qué lecturas obtenemos. Como veis, tengo por aquí el PCB sobre la mesa y estas son las lecturas que obtenemos. A primera vista vemos que la evolución de las gráficas corresponde con los movimientos del PCB. Si nos fijamos ahora en los números, ya veis que de momento no está muy claro qué significan. Para aclarar esto, vamos a venir de nuevo al datasheet del sensor. Comenzamos, si os parece, con el acelerómetro, ¿vale? Vamos a la página 30 del datasheet. La información que necesitamos está en esta tabla. Nosotros hemos escogido una escala de +−8G. Pues bien, esto significa que por cada 4096 que leamos en RAW en cada eje, equivale a 1G de aceleración. Por ejemplo, si leemos una aceleración de 4096 en el eje Z, pues esto equivale a una lectura de 1G, ¿vale? Si os fijáis, es precisamente lo que estamos leyendo en el eje Z, y esto es debido a que el sensor está leyendo la gravedad terrestre en ese eje. En los ejes X e Y deberíamos leer valores cercanos a 0. En este caso ya veis que no leemos exactamente 0 debido al offset que tienen todos los sensores y que corregiremos más adelante. Por tanto, dividiendo las lecturas RAW o en crudo de la aceleración entre 4096, obtendremos la aceleración en Gs. En cuanto al giroscopio, si venís a la página 32, veis cómo con una escala de 500 grados por segundo, por cada 65,5 que leamos en RAW, equivale a una velocidad de giro de 1 grado por segundo. Por tanto, si leemos 65,5 en uno de los ejes del giroscopio, significará que el sensor está girando a 1 grado por segundo en ese eje. Por tanto, dividiendo estas lecturas RAW entre 65,5, obtenemos los resultados en grados por segundo. Tengo por aquí ya el programa listo, ¿vale? Ya veis que tengo por aquí las conversiones que acabo de mencionar. Si abro ahora el monitor serie y giro el PCB con la mano, ya veis que podemos interpretar los datos mucho mejor. Haced también la prueba de mover el PCB en sus 3 ejes uno a uno y veréis cómo tanto los ejes como los signos encajan perfectamente con la figura que hemos visto al comienzo. Y lo dejamos aquí, ¿vale? En el próximo vídeo veremos cómo procesar estas lecturas RAW para obtener la inclinación del dron en grados.